Lenguaje y literatura para séptimo grado. Continuamos con la unidad 1, semana 3. Anticipación. Actividad individual. Vamos a hacer solito, sin compañía. Leo el siguiente diálogo y resuelvo. Nos dice, Juan, eres muy alto. Siempre andas el uniforme limpio y camina muy rápido. Gracias, Beatriz. Dice, ¿cuál es el propósito de lo que está diciendo Beatriz sobre Juan? Subraya la respuesta. ¿Cuál será? ¿Hacer una descripción, contar una historia o persuadir a Juan? Para mí, mi opinión sería hacer una descripción. Vea, porque dice, eres muy alto, lo está describiendo. Anda el uniforme bien limpio, caminas muy rápido. Sí, lo está describiendo. Subrayamos eso. Lo encerramos aquí en un círculo. Hacer una descripción. Siguiente. Escribo palabras que expresen lo contrario de lo que dicen las palabras subrayadas del diálogo. Alto, ¿qué sería de alto? Alto sería una palabra contraria, sería bajo. Limpio sería la palabra contraria, ¿cuál sería? Sucio. Rápido sería lento. Las colocamos. Sería de alto dijimos que iba a ser bajo, de limpio va a ser sucio y de rápido va a ser lento. Así nos quedan las respuestas. Oye, relaciono con una línea las siguientes palabras según sus similitudes. Sigo el ejemplo. Cercano, próximo. O sea, es una forma de interpretar una palabra, decirla de otra forma. Cercano sería próximo. Hoy vamos a buscar frío. ¿Cuál sería la palabra que les corresponde? Sería fresco. Sería fresco. Frío, fresco. Hoy vamos con caliente. Sería cálido. Caliente, cálido. Hoy vamos con grande, sería gigantesco. Grande sería gigantesco. Hoy vamos con difícil, sería complicado. Difícil sería complicado. Ahora fácil sería sencillo. Subrayamos. Nos quedarían así las respuestas. Hoy vamos con... Bien, escribe un párrafo donde ocurran situaciones maravillosas como en los cuentos. Creo que vamos, según entiendo, escribo un párrafo donde ocurran situaciones maravillosas como en los cuentos. Bueno, que inventemos un cuento. De eso creo que nos sobra bastante imaginación. Nos va a quedar el párrafo así. Va. El barco ardía en llamas. Los piratas malvados solo reían por lo que habían hecho. Paco tuvo que saltar al mar, a pesar de que había un tiburón. Los malvados disfrutaban del momento, cuando de presto apareció una sirena, que espantó al tiburón con su cetro, y se llevó a Paco a un lugar seguro. Barba Negra y sus ayudantes se quedaron asombrados. ¿Qué es lo maravilloso aquí? Que estén quemando un barco, aparezca un tiburón y más que salga una sirena. Las sirenas son parte de la fantasía. Hasta la fecha, la agencia no ha comprobado que exista una señora mitad pescado y mitad persona, a menos que ella se disfrace. Bueno, continuamos. Hoy vamos con el párrafo. Ya más o menos hicimos un párrafo y vamos a analizarlo. Actividad 2. Leemos la siguiente información. Cada una de las partes en que se divide un texto escrito visualmente puede identificarse por el espacio vacío que deja entre cada párrafo. Estos son unos párrafos. Este es un párrafo de 5 líneas, este es de 5 y 5. Van a ir separadas. Le das un espacio, un punto y aparte, deja un buen espacio, punto y aparte, un buen espacio y punto final. En cada una de las partes en que se divide un texto escrito, visualmente puede identificarse por el espacio vacío que deja entre cada párrafo. Se inicia la primera línea con letra mayúscula, así como aquí me expresa, descriptivo. Había una vez
Aquí otro ejemplo, el lobo. Por lo general, él no tendría que escribirse con mayúscula, pero como está iniciando la oración, le escribimos con él, con E mayúscula. Tenemos narrativo, se comienza con mayúscula, expresa con mayúscula, también Caperucita con mayúscula, pero todo es nombre propio, ese siempre tendría que ir con mayúscula. Argumentativo va con mayúscula, un va con mayúscula. Aquí tenemos actualidad literaria, como es un nombre propio, sí se escriben con mayúscula. Vamos a ver dónde nos quedamos. Párrafo toca un tema específico. Cada párrafo posee una unidad temática, es decir, un párrafo toca un tema específico y expresa una idea principal sobre el tema general del texto. Esta idea principal se refuerza con ideas secundarias. Pues en el caso del punto y coma, posteriormente no vamos a escribir una mayúscula, vamos a escribir una minúscula. Se refuerza con ideas secundarias dentro del mismo párrafo, las cuales ayudan, después de la coma tampoco vamos a poner mayúscula, vamos a poner minúsculas, las cuales ayudan a comprender las ideas principales. ¿Ve? Punto y seguido. Va. Aquí después del punto y seguido sí vamos a comenzar con una mayúscula. Cuando todo el texto termina, el último párrafo se concluye con un punto final. Tipos de párrafo. Los más conocidos que tenemos, y vamos a buscar uno, tenemos el descriptivo, como el que leímos de la chica, tenemos el narrativo y el argumentativo. Veamos lo que dice el descriptivo. Expresa lo que se percibe de la realidad a través de los sentidos, principalmente de la vista. También puede expresar lo que la mente humana recuerda o imagina. Este tipo de párrafo posee un carácter objetivo, es decir, describen a la persona, objeto o idea de la manera más posible. Veamos un ejemplo de párrafo descriptivo. Ha- Había una vez una niña en un pueblo, la más bonita que jamás se hubiera visto. Su madre la quería mucho y su abuela mucho más. Esta buena mujer le había mandado a hacer una caperucita roja. Miren, caperucita en este caso, como está refiriendo a un simple trapo cualquiera, caperucita es un trapo cualquiera, pero al final, pero en el cuento es un nombre propio que es un título de un cuento y escribimos con mayúsculas. Mira, ambas, Caperucita Roja, que le quedaba también, que todos la llamaban Caperucita Roja. Aquí va como nombre, aquí va como un sustantivo cualquiera, va. Pero aquí va como nombre si le escribimos con mayúscula. Vamos a ver. Narrativo. Expresa una secuencia de acontecimientos o acciones con un tiempo determinado. Es decir, existe una situación inicial que se transforma o se mueve hacia una situación final dentro del mismo párrafo. El descriptivo se encarga de describir cualidades, lo que es la persona. En el cambio del narrativo nos dice una situación. Va. Veamos lo que pasó en el cuento de la Caperucita. El lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino, que en realidad era el más corto, y la niña se fue por el más largo, entreteniéndose en correr tras la mariposa y hacer ramos con las florecillas que encontraba. ¿Qué nos está diciendo aquí el texto? Aquí el párrafo nos está describiendo lo que hizo Caperucita. Fue engañada por el lobo y Caperucita se quedó jugando con una mariposa. Que nos están describiendo la situación, nos están narrando lo que pasó en la situación. Bueno, eso que no han visto la versión, la versión para adultos, lo que estaba haciendo Caperucita. Andaba vigiando a los novios. Argumentativo. Un párrafo argumentativo tiene una intención de convencer a persuadir al lector sobre un tema en particular. Se apoya el razonamiento, datos, hechos, evidencias y emociones para tener un efecto reflexivo en el lector. Vamos a ver. Oigan lo que es el texto argumentativo. ¿Va? Leamos un ejemplo. La Caperucita Roja es una narración que ha trascendido de fronteras y épocas, clases sociales debido a su mensaje de no hables con extraños y a las consecuencias de los malos actos del lobo que terminaron llevándose inevitablemente a muerte a mano de un héroe silencioso, el cazador. Actualidad literaria, adaptación. Ahora dice, resolvemos el cuaderno. Elegimos un tipo de párrafo y escribimos un ejemplo. Vamos a agarrar el párrafo narrativo. Está más fácil. Oigan este párrafo narrativo. Dice, los hechos ocurrieron por la madrugada del sábado. En toda la ciudad se sintió un temblor que fue causado por un terremoto leve, me imagino que algo de baja magnitud. Según los informes oficiales, no hubo accidente, nadie salió herido y no hubo ningún derrumbe.
Muchas personas aseguran que se despertaron por el temblor, pero no se asustaron porque le duró muy poco. Aquí tenemos ejemplos de un párrafo narrativo. Otros pueden buscar este tipo de párrafo. Continuamos. Dice, actividad 3. Clasificamos los siguientes párrafos. Colocamos el número de la izquierda en paréntesis de la derecha, según el tipo de párrafo en cada ejemplo. Tenemos el número 1 es párrafo narrativo, el número 2 es párrafo descriptivo, el número 3 es párrafo argumentativo. Leamos este tipo. Primer ejemplo de párrafo. La prevención de la violencia contra los animales es un acto de humanidad en sí mismo, ya que los animales son criaturas que se encuentran en relación al ser humano en un nivel de inferioridad dentro de la escala evolutiva. Esto nos hace responsables de su bienestar, ya que tener superioridad lleva consigo una obligación, una responsabilidad que es la de cumplir como guardián de las especies inferiores en términos intelectuales. ¿Qué tipo de párrafo sería eso? Sería el número 3, es un párrafo argumentativo, argumentando que porque tenemos que cuidar a los perros, que como ellos son inferiores, tenemos que cuidarlos. ¿Va? O sea, en otras palabras, tienen que andar cargando sus bolsas, su palita para recoger su necesidad, no llevar a su perro a hacer sus necesidades a la orilla de las casas de su vecino o llevarlo a la cancha para que haga sus necesidades. No, tiene que andar su palita y tirarlo en su basurero para que el recogedor de basura se lo lleve. Ya que el primer párrafo es argumentativo. Veamos el siguiente párrafo. Entonces, de repente, el patito probó su jala. El zumbido que hicieron fue mucho más fuerte que otras veces. Y lo arrastraron rápidamente a lo alto. Casi sin darse cuenta, se halló en un vasto jardín, con manzanos en flor y fragantes lilas que colgaban de verdes ramas sobre un pinoso arroyo. ¿Qué tipo de párrafo es? Sería el párrafo del tipo narrativo. Le colocamos uno, llevamos el 3 el uno, así que al último le toca el 2. Pero leamos. El monte Fuji, que sale en Mazinger Z, el monte Fuji, es el símbolo de Japón y la montaña sagrada mar venerada por los japoneses. Se trata de un volcán nativo desde 1708, que se eleva más de 2.400 metros de altura y tiene una bonita capa de nieve coronada de cima. Esto es lo más sencillo que dice de Monte Fuji. En una película vi que era un lugar mágico donde habían fantasmas y todo eso. Así que este tipo de párrafo sería el número 2, sería párrafo descriptor. Nos están describiendo el monte Fuji. Como él dice, el símbolo de Japón, la montaña más sagrada, más venerada de los japoneses. Oigan lo que dice. Se eleva más de 2.400 metros de altura y tiene una bonita capa de nieve coronada en su cima. Muy bien bonita. Bueno, ponemos más y ya se ve bien espectacular el paisaje. Así que si nos queda, ponemos aquí el 3, 1, 2, va. Nos quedan los párrafos ordenados. Respondemos, en el párrafo argumentativo, ¿sobre qué se refiere convencer? ¿Sobre qué se requiere convencer? Que, que cuidemos a los perros es nuestra responsabilidad por ser una raza inferior a nosotros. Siguiente literal. El C. El párrafo narrativo, cuál es la situación inicial y la situación final que se expresa. Comienza narrando que el patito feo dispone a agitar su jala y finaliza contando que el desdichado pato, después de su aleteo, terminó en un vasto jardín. ¿Cuál es la idea principal y la secundaria del párrafo descriptivo? Idea principal: describir el monte Fuji. Idea secundaria: exaltar la belleza del monte Fuji. Aquel que sale en Mazinger. Mazinger sale la Afrodita y el varón Ashler. Bueno, ahí sale el monte Fuji. Ahora vamos con el siguiente tema: los sinónimos y antónimos. Actividad 4. Leemos la siguiente información. Vamos a los sinónimos y los antónimos. Los sinónimos son palabras similares y los antónimos palabras contrarias. Los sinónimos son palabras que tienen diferentes escrituras, pero su significado parecido. Su función es evitar la repetición de la misma palabra. Cabe destacar que los significados no son iguales, sino similares. Ejemplo: temblor es lo mismo que terremoto. Lo mismo significa. Amable es lo mismo. Es decir, cordial, bonito es lo mismo que hermoso. Son palabras similares. Pero los antónimos son los contrarios. Son palabras que tienen un significado opuesto o contrario. Los antónimos no tienen un punto medio porque hacen referencia a una posición semántica. Es decir, no significan lo mismo. Ejemplo: día, lo contrario sería noche. Liviano sería lo contrario, sería pesado. Feliz sería triste.
Con frecuencia se utilizan palabras que son semejantes pensando que son sinónimos. No obstante, no siempre las palabras parecidas son sinónimos. Por ejemplo, ratificar y rectificar se parecen, pero no significan cosas muy diferentes. La primera hace referencia a probar o confirmar un acto, la segunda a corregir. Imagina la diferencia. Impresión. Por consiguiente, es necesario asegurarse de que el sinónimo que se use tenga un significado aproximado, que sea casi igual. ¿Va? Al palabra tenemos que ocupar el diccionario. ¿Va? Por siguiente, es necesario que asegurarse que el sinónimo que se use tenga un significado aproximado a la palabra que no queremos repetir, ya que si no utilizamos de manera correcta, el texto puede ser confuso y no pueda comprenderse, puede ser incomprendido. Vamos a ocupar, ahora leamos este texto. Los influencers. ¿Qué es un influencer o un creador de contenido? Son personas carismáticas con un público, quienes se dedican a promocionar alimentos, artículos, negocios, lugares, entre otros, para influir en que sus seguidores consuman lo que promueven. Generalmente los influencers publican sus videos promocionales por medio de las redes sociales como el Facebook, el WhatsApp, el YouTube, etc. Utilizan un lenguaje cotidiano para persuadir, es decir, que no usan un lenguaje especializado o técnico. Estos creadores de contenido, para mantener su imagen, deben ser sinceros con lo que promocionan, de lo contrario bajan su reputación. Resolvemos el cuadro. Identificamos y enseñamos al menos dos sinónimos que han utilizado en el texto. Ejemplo, especializado y técnico. Aquí está la palabra. Especializado y lo técnico vienen significando casi lo mismo. Lo vamos a subrayar. ¿Va? En el caso medio encontré cuatro. ¿Va? Tenemos palabra público, serían seguidores. Promocionar sería promueve. Influir, persuadir, influencer, creadores. En la primera actividad dije que identificamos, las pasamos acá, público, lo mismo que seguidores. Promocionar sería promover, influir, persuadir. Influencer sería creador. Explicamos cuál es la función de los sinónimos que identificamos. Para no caer en los repetitivos para referirse al público de influencer, usa la palabra seguidores. Para no decir lo mismo de lo que hace un influencer al promocionar, usa la palabra promueve. Para no describir lo mismo que hace el influencer, sustituye la palabra influir por persuadir. O para describir de la misma forma al personaje ya no lo llama influencer, sino creador. Por cada sinónimo que identificamos y escribimos un antónimo. Seguidores, detractores. Así más o menos, es como un público. Promueven, degradan. Persuadir, disuadir. Disuadir dice que es inducir a mover a alguien a cambiar de opinión, a decir de un propósito. O sea, que persuadir para que vayan a favor y disuadir para que vayan en contra. Creadores, destructor. Creador, destructor. Va. Así nos queda. Continuamos. Dice, la producción de un cuento maravilloso. Bueno, vamos a hacer un cuento. Lo que nos encanta. Pero Ah, actividad 5. Planifico la producción de mi cuento maravilloso. Planifico. Escribo las ideas para mi cuento maravilloso a partir de las siguientes preguntas. ¿Quiénes serán los personajes? Bueno, solo vamos a poner los principales. Una liebre y un puma. ¿Cuál será el espacio y el tiempo de la historia? El espacio, una cueva cerca de una selva. Tiempo, un tiempo único. Había una vez. ¿Cuáles serán las acciones que llevarán a cabo los personajes? Un puma finge estar enfermo para comerse a los visitantes. Al que lo visite. La liebre astuta al ver a las huellas que entran a la cueva y no salen, mejor huye ante el engaño. ¿Qué característica del cuento maravilloso utilizaré? Los personajes son animales que hablan. Exageración de las características de los personajes. Una liebre astuta y un puma ingenioso para engañar. Bueno, que sí, no, bueno, los dos animales felinos tienen sus mañas. Por cada parte de la estructura escribo ideas que desarrollen que será en mi cuento. Inicio. ¿Cómo iniciará? Un puma ya avanzado de edad se ingenia estar enfermo, para que todo aquel que lo visite se vuelva su bocadillo. Yum, yum. Filete. Ahí viene un conejo. Va. Nudo. ¿Cuál será el conflicto de la historia? Todo el que entra en la cueva para ver cómo está de salud el puma es devorado. En eso llega una liebre. Es invitado a pasar a la cueva, pero ve huellas que entran a la morada del puma, pero no salen.
Desenlace, ¿cómo termina la historia? La liebre cuestiona al puma por las huellas que entran pero no salen. El viejo felino no contesta. Aquí sustituyen, ¿va? Aquí tenemos algo de antónimo, de sinónimo, perdón. Ocupamos puma, vamos, hoy decimos, no, casi viene siendo lo mismo, pero porque felino se involucra a lo que es todo el reino. Ahí van los gatos, los leones, los tigres, las panteras, todo va. Pero ocupamos un sinónimo similar, el viejo felino. No contesta. La liebre en su intuición mejor huye para no ser devorado. Escribo en mi cuaderno la primera versión de mi cuento a partir de lo planificado. Comenzamos con el cuento. Dice textualización, escribo en el cuaderno la primera versión de mi cuento a partir de lo planificado. El cuento lo vamos a titular La liebre y el puma. Comenzamos. Había una vez un viejo puma que ya no tenía las garras y dientes aptos para conseguir alimento. Decidió fingir estar enfermo. Luego se encargó de avisar a todos los animales de la selva acerca de su pobre estado de salud y se acostó en su cueva a esperar la visita. Cuando los animales se presentaban a ofrecerle su simpatía, él se los comía de un solo trago. Una liebre también acudió a visitarlo, pero ella era muy astuta. Estando a una distancia segura de él, la morada le preguntó cortésmente al puma cómo se encontraba salud. El puma le respondió que estaba muy grave y le dijo que entrara por un instante. Pero la liebre se quedó afuera, agradeciendo la gentileza y le dijo, Me fascinaría poder hacer lo que quieres, dijo la liebre, pero veo que hay muchas huellas de los que entran a tu cueva y ninguna de ellas de los que salen. Por favor, dime, ¿cómo encuentran los visitantes la salida de tu morada? El puma ante esos cuestionamientos prefirió no contestar nada. Pero la astuta liebre tampoco se quedó a esperar la respuesta y así evitó ser devorada. Moraleja, los errores de otros son el manual para que tú no los cometas. O sea, si vemos que aquel, mm, o en este caso, vio que solo entraban y no salían, mejor salgo yendo, dijo la liebre. Este me quiere para, como dice la canción del, del general, este me quiere para comérselo. Bueno, en este caso nos piden una sugerencia. Dice, actividades, resolvemos. Intercambiamos nuestros cuentos. El cuento que hicimos lo vamos a hacer lo hicimos en el cuaderno, lo vamos a compartir, vamos a intercambiar. Nuestro compañero nos va a su cuaderno. Verificamos que el cuento de nuestro compañero se comprenda, no posea errores ortográficos y evidencia la característica del cuento maravilloso. Escribimos sugerencias para que nuestro compañero mejore su cuento. Aquí vamos a escribir las sugerencias que le vamos a hacer. Reviso las sugerencias de mi compañero para que mejore mi cuento. Escribo en el cuaderno o en hojas de papel por la versión final de mi cuento y elaboro una ilustración de mi cuento. En el cuento, en el caso de nosotros, como nadie lo ha cuestionado, lo vamos a dar así tal y como está. Lo que sí le vamos a dibujar es esto. Aquí está el puma, aquí están las huellas que entran. Acuérdense que vamos a hacer una ilustración. Esta es la cueva, esta es la guarida del león. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.